que ellos no sean capaces de gastar inteligentemente los recursos que tienen en materia de salud, en materia de educación, en materia de carreteras, en materia de seguridad, etcétera, ¿eso cómo puede ser culpa del Congreso? Información en vivo desde el hall de los Pasos Perdidos, y así es, estamos acá con el parlamentario Carlos Anderson, esto para conversar sobre lo que se ha venido realizando hoy en la sesión plenaria, y es la sustentación del presupuesto 2023 por cada ministerio. Sin embargo, congresista, buenas noches, estamos en vivo para Exitosa, y es que el ministro de Economía, Kurt Burneo, había mencionado de que él no estaba tan de acuerdo con lo acordado en examen, con este dictamen que genera un gasto mayor, es un gasto de 1.164 millones de soles. ¿Qué le parece esto y en general la exposición de los ministros? Mira, para que la ciudadanía entienda bien, ¿no? Lo que estamos viendo es simplemente la repetición de lo que se ve todos los años. Cada vez que hay una discusión del presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas presenta una propuesta, esta es discutida en las comisiones, hay siempre algunas añadiduras, ¿no? El ministro de Economía se hace el ofendido, se ponen a discutir y al final llegan a un acuerdo. Esa es la historia de todos los años, ¿no? La única diferencia esta vez es que el señor Kurt Burneo, creo yo, equivocadamente, ha puesto casi un ultimátum, que es o me aprueban el presupuesto tal y como está, ¿no? Y hay otras voces que dicen, de repente va a haber otra cuestión de confianza y cosas por el estilo, ¿no? Es decir... Una segunda bala de plata es lo que... Segunda no, sería la primera, ¿no? Porque lo otro es una mentira, pero más grande que el Cerro San Cristóbal, ¿no? Pero bueno, volvamos entonces al tema del presupuesto. Entonces él dice, si no me lo aprueban, yo no sé lo que va a pasar. Pero en realidad... Lo único que pasaría si por alguna razón el Congreso no llega a aprobar el presupuesto tal como ha sido enviado por el Ejecutivo, lo único que pasa es que la propuesta del Ejecutivo se vuelve ley. Así que no pasa nada, ¿no? ¿Me entiendes? Ahora, la crítica acerca de que hay 1.000 no sé cuánto de gastos adicional. Sí, pues, pero hay que mirar qué cosa hay en ese gasto. Es más dinero para las ollas comunes, más dinero para el vaso de leche, más dinero para una serie de programas sociales, ¿okay? Y algunos específicos, digamos, de las regiones, ¿no? Así que yo no entiendo cómo el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, se le hace tan difícil, ¿no? Hacer esto, pero por ejemplo al ministro de Economía y Finanzas no le pareció gran problema darle 2.250 millones de dólares, ¿ok? O sea, eso más o menos, ¿cuánto es eso? A ver, multiplícalo por cerca de 4, ¿no? Son como 10.000 millones de soles. A Petroperú, a una empresa que está media quebrada, ¿no? Entonces allí sí son muy rápidos, pero para dedicarle 1.135 millones de soles a programas sociales, etcétera, ahí sí muy difícil. Claro, pero sin embargo este dinero saldría de la reserva de contingencia, que es lo que ha mencionado. Bueno, sí, a ver. Todo gobierno se maneja con un fondo de estabilidad fiscal, un fondo de contingencia, ¿ok? Antes de la pandemia, por ejemplo, en ese fondo había más o menos, creo, de repente me equivoco en la cifra, pero unos 7.000 millones de dólares, más o menos, ¿no? Claro, sucedió la pandemia, había que gastar esa plata, porque si no, ¿para qué te sirve justamente un fondo de contingencia? Para una contingencia, ¿no? Según los propios supuestos del ministro de Economía y Finanzas, el próximo año el mundo va a estar más difícil. Todo se nos va a hacer más difícil, ¿no es cierto? Entonces, en esas circunstancias, ¿qué sentido tiene tener una cuenta de ahorros muy grande? Porque hay más de 5.300 millones, creo, hoy día en esa cuenta de estabilidad fiscal, ¿no es cierto? Cuando tienes necesidades, cuando tienes hambre de verdad. Lo que está proponiendo la Comisión de Presupuesto es decir, parte de esos 5.300, unos 1.300, ¿no? Mándalos al Tesoro para que sean recursos ordinarios y con eso financiar esto. O sea, en realidad, si hubiera buena fe de ambas partes, esto no sería ningún problema, es una conversación. Pero se le ha querido dar una dimensión distinta, ¿no? Para agudizar la confrontación política, ¿no? Congresista, también tenemos a Katiuska en estudios que le va a realizar, sabemos, sí, algunas consultas. Espero haber sido Katiuska. claro con eso.
Katiuska, muy buenas congresista, noches. te escucha. Evelyn, buenas noches, parlamentario. A ver, usted ha mencionado, por ejemplo, el tema de las ollas comunes. Yo tengo aquí la relación de las principales intervenciones financiadas. Por ejemplo, se ha incluido las medidas remunerativas para los docentes, la ley del cáncer, la salud mental, fortalecimiento de patrullaje policial, incremento de la pensión 65, bono familiar, bono del buen pagador y la línea 2 del metro de Lima y atención para friaje y heladas. ¿Qué es lo que ha faltado? Aquí yo no veo ningún tipo de presupuesto para las ollas comunes, sabiendo que ya ha dicho la FAO que estamos en una grave crisis de inseguridad alimentaria. Bueno, entonces debería haber, pues yo no he revisado, yo no estoy en la comisión de presupuesto, no, así que no he revisado esos detalles, pero lo que tengo entendido es que son justamente medidas de carácter social. Todo lo que tú me acabas de decir va destinado justamente al campo social, a fortalecerlo. Así que nada, el tema de desfinanciado o no desfinanciado, no, es una decisión realmente finalmente del Ejecutivo, porque si tiene recursos ordinarios y tiene recursos extraordinarios, algunos de esos recursos extraordinarios pueden ser ordinario. Lo importante es que haya voluntad de negociar, de conversar, de arreglar. Pero si tú partes diciendo, ¿sabes qué? No voy a mover y no me muevas nada, ¿cómo vas a negociar ahí? ¿Qué sentido tiene? Así es, pero también es importante conocer la ejecución del presupuesto y quiero yo con usted compartir este pequeño dato. Hasta fines de octubre, el gobierno solo ha ejecutado el 51% del presupuesto. ¿Cuál es su opinión frente a esto? Hay dinero, pero no se ejecuta en los ministerios. Entonces lo que dice la población es el Congreso obstruye, el Congreso no deja trabajar. Cuando el presupuesto está al 51% y tienen 2 meses para ejecutar. Claro, pero a ver. Pero voy a seguir tu propia línea. Efectivamente, hay recursos, ¿ok? Esos recursos tienen que ser ejecutados, tienen que ser gastados. ¿Por quién? Por el Ejecutivo, por eso se llama Ejecutivo, porque ellos ejecutan, ¿ok? Que ellos no sean capaces de gastar inteligentemente los recursos que tienen en materia de salud, en materia de educación, en materia de carreteras, en materia de seguridad, etcétera. ¿Eso cómo puede ser culpa del Congreso? Eso es culpa justamente de un Ejecutivo, de un gobierno que pone a incapaces, ¿ya?, a administrar temas que no conocen, ¿ok? O sencillamente porque están más preocupados en la corrupción. Lo hemos visto con el caso de la uria. O sea, ¿el Congreso es culpable de que no hayan podido comprar uria? Dime. ¿El Congreso es culpable, por ejemplo, de que a cada rato haya falta de medicinas? Porque ellos, a propósito, muchas veces hacen que haya falta de medicinas. Por ejemplo, ¿para qué? Para decir, bueno, entonces ahora tengo que ir a una contratación directa. Y ahí es donde están todas las coimas, ¿me entienden? Así que, no, mire, pongamos la culpa donde está a quien le pertenece. La no ejecución de un presupuesto es responsabilidad del Ejecutivo, de los ministros. ¿Ok? Así es. Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, presentó 3 proyectos de leyes que el Congreso no había aprobado y que eso, según lo que él decía, impedía el buen funcionamiento del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es su respuesta frente a lo que expuso Kurt Burneo? Incluso las detalló. Fueron 13. No sé a cuáles se refiere, pero en general, mira, parece que el señor Kurt Burneo también se ha contagiado de la estrategia de victimización. Todos son víctimas aquí, el Congreso no me deja hacer nada, que esto, que el otro. Miren, yo estoy en la Comisión de Economía. ¿Cuántas veces la coordinadora me viene a pedir ayuda para ciertas cosas ahí? Y yo, cuando veo que tiene sentido, le doy mi ayuda técnica, ¿no? Así que no sé realmente de qué se puede estar quejando el señor Burneo. Ha tenido toda la disposición, toda la buena voluntad para, digamos, aprobar leyes importantes. Lo que pasa es que ahora se trata simplemente de pintar un cuadro de pura negatividad. Esa es la verdad. Y bueno, si hablamos de los ministros, Kurt Burneo también ha firmado esta acta en Consejo de Ministros, donde ellos reafirman una denegación fáctica de la confianza. Y según lo que ha presentado hoy día Patricia Chirinos, ella los va a denunciar constitucionalmente y podrían ser inhabilitados absolutamente todos, incluido Kurt Burneo, por 10 años.
Bueno, de hecho, mañana mismo también, o pasado mañana, debemos estar nosotros presentando una denuncia similar, solo que esta no va a incluir al presidente, porque el presidente no puede ser denunciado por esas razones. Esto es realmente responsabilidad del primer ministro y de todo un gabinete. Ellos son los que asumen la responsabilidad de manera solidaria por los actos, ¿no?, del Ejecutivo. Gracias, parlamentario Anderson, por su opinión y también por su explicación como economista. Sé que es un tema complejo, pero Nada, es bueno un placer, que la población un placer lo y un conozca. saludo a todos los oyentes de Exitosa. Hasta luego. Muchas gracias.